todos digamos claramente si queremos estar o no al lado de fundaciones que defiendan la democracia o fundaciones que defiendan a dictadores. Usted ha relatado algunos de ellos. Uno de ellos, lógicamente, fue Francisco Franco. Ahí quedará claramente retratado quien intenta poner palos en las ruedas para normalizar el que una fundación llamada Francisco Franco deje de existir, que es lo más lógico, lo más coherente, lo más absolutamente democrático y lo que tiene que sentirse orgulloso de una sociedad. Explosión en el Congreso. Pedro Muñoz intentó dar una lección y acabó enterrado en su propia hipocresía. El ministro Torres le propinó un zasca histórico que dejó a toda la bancada del PP en absoluto ridículo. Porque ya basta de cinismo, ya basta de manipulaciones, ya basta de que la derecha corrupta se dé golpes de pecho mientras su pasado y su presente están manchados por el saqueo y la impunidad. Intentaron ensuciar al ministro con acusaciones infundadas y lo único que consiguieron fue recibir un golpe de realidad que los dejó tambaleándose. Desde el minuto 1, Pedro Muñoz llegó con su tono prepotente, creyendo que podía acorralar a Torres con su discurso barato de corrupción y manipulación. Pero lo que no esperaba era la respuesta fulminante que iba a recibir. Torres no solo lo frenó en seco, sino que le dejó claro que, a diferencia de los políticos del PP, él no tiene antecedentes judiciales, sino una trayectoria política intachable que comenzó desde abajo y lo llevó a lo más alto por méritos propios. Una lección demoledora que dejó a Muñoz completamente descolocado. Y es que la hipocresía del PP es de récord Guinness. Se atreven a hablar de corrupción cuando han convertido España en un lodazal de escándalos, cuando han saqueado a manos llenas, cuando sus dirigentes han pasado de los despachos a los tribunales en un desfile sin fin. Hablan de respeto a las instituciones cuando han usado las residencias de ancianos para aplicar su despiadada política de recortes y abandono, dejando morir a miles de personas sin atención. Y encima, tienen el descaro de acusar sin pruebas, de lanzar calumnias, de ensuciar el debate con la única intención de desviar la atención de su propio desastre. Pero esta vez les salió mal, porque Torres les desmontó una por una sus mentiras. Les recordó su papel en la Gürtel, en el saqueo de la sanidad, en la impunidad de sus amigos corruptos, en la protección descarada de dirigentes podridos hasta la médula. Les recordó cómo han protegido a delincuentes mientras señalaban con el dedo a quienes se atrevían a cuestionar su hegemonía. Les echó en cara que han sido ellos, y no el gobierno, quienes han insultado la memoria de miles de personas al negarse a investigar el escándalo de las residencias en Madrid. Y la respuesta del PP fue la de siempre: interrupciones, gritos, insultos y ningún argumento. Porque cuando los pillan con las manos en la masa, lo único que saben hacer es patalear. Pero si hubo un momento que dejó a toda la derecha helada fue cuando Torres les lanzó su golpe definitivo. Si quieren buscar quién miente, miren a Valencia y a su presidente Lainez. Un mazazo en toda regla que dejó a la bancada del PP sin palabras. Porque ahí está el verdadero escándalo, la verdadera trama, el auténtico saqueo. El Partido Popular está podrido de arriba a abajo y no tiene autoridad moral para dar lecciones a nadie. Y lo mejor de todo, España entera ha visto este desmontado en directo. El Congreso fue testigo de cómo la derecha quedó completamente desnuda ante la verdad. Porque ya no engañan a nadie, porque su estrategia de difamación y calumnia se ha vuelto predecible, porque la gente ya no compra su teatro de indignación falsa. Quisieron emboscar a Torres y salieron destruidos. Ahora que sigan aplaudiendo entre ellos, porque fuera del Congreso, la realidad es otra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Torres, todos conocíamos ya sus grandes éxitos: Tito Berni, Soluciones de Gestión, Megalab o Levantina. Y la semana pasada, además, nos ha regalado una nueva hazaña: mostrar un pantallazo de WhatsApp para manipular al Senado respecto a sus relaciones con Aldama. Por eso, señor Torres, ¿piensa usted seguir como ministro a pesar de tales antecedentes? Muy bien. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señor Muñoz Abrines, usted me pregunta de acuerdo a mi gestión por mis precedentes, y yo, a diferencia suya, yo vengo de abajo. He sido concejal de oposición, de gobierno, he sido teniente de alcalde, he sido diputado, he sido consejero, he sido presidente de una comunidad autónoma y he sido ministro. Es decir, que yo vengo, a diferencia de usted, de abajo. Y eso es lo que me precede como ministro. En el caso de algunos ministros del Partido Popular, lo que hay no son precedentes, porque han terminado siendo condenados por la justicia. Lo que hay en esos casos, señor Muñoz Abrines, son antecedentes.
Sin aire, que es Atocha 25 y sus certificados de vuelo, porque sus problemas reales son sus adjudicaciones, son sus mensajes y son sus mentiras. Dirá usted que no ha manipulado nada en el Senado, pero es que usted el jueves pasado lo que hizo fue mostrar un pantallazo de Aldama como supuesta gran prueba de que usted no lo había leído. Pero fíjese por dónde una vez más la Guardia Civil, la UCO, le deja a usted en evidencia. Porque mire, pretender que su pantallazo sea una prueba es simplemente una broma. Mire, señor Torres, tal y como se ve aquí en un análisis de la Guardia Civil, de la UCO, este mensaje de Aldama lo recibió usted a las 12:36 y lo leyó a las 13:15. Es decir, usted leyó el mensaje de Aldama 45 minutos después de haberlo recibido. Por lo tanto, ¿quién miente? ¿La Guardia Civil o usted, señor Torres? Mire, ha cometido usted un gran error político y judicial, porque ese uso manipulador del pantallazo lo que pone de manifiesto básicamente son tres cosas. En primer lugar, un reconocimiento de culpa, con ese empeño de tapar a toda costa sus conversaciones con la trama corrupta. En segundo lugar, lo que desvela es su desesperación, porque usted no haya dimitido todavía. Y mire, señor Torres, si usted pretende aguantar y resistir aferrándose a los aplausos del Grupo Socialista que le van a dar después, piense que son los mismos aplausos que le daban a Ábalos cuando se sentaba en la bancada del Gobierno. Muchas gracias. La verdad, señor Muñoz Abrines, es que hay cuestiones de un tremendo infantilismo, que yo he manipulado el qué, que la hora es distinta. Es que la hora en Canarias y en el resto del Estado español es distinta, pero manipular por cambiar la hora... Miren, si ustedes quieren buscar quién miente, lo tienen muy fácil. Miren a Valencia y a su presidente de la Generalitat, señor Muñoz Abrines. Y por cierto, no está usted para dar ninguna lección. Usted fue el rostro, y la cara y la voz de aquí decir que hay que investigar todo, pero usted fue quien dijo que no había que investigar la Gürtel en la Asamblea de Madrid. Fue usted, la Gürtel, por lo que acaban de ser condenados algunos compañeros suyos a cobrar más de 20 millones de comisión. Fue usted y no otro, señor Muñoz Abrines, fue usted y no otro quien también verbalizó que no debía darse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid como portavoz adjunto para las residencias de mayores. 7.291 personas fallecidas. A lo mejor estaría bien que usted esta semana se documentara viendo los testimonios tremendos de las familiares de las personas que fallecieron en la residencia. Usted fue quien dijo que no había que investigar. No están para dar ningún tipo de lección. Aquí lo que hacen, lo hemos visto en el día de hoy, es el señor Tellado no dejar hablar a quien tiene el uso de la palabra y, en segundo lugar, acusar y señalar sin pruebas, utilizando la difamación y la calumnia a personas honorables. Han decidido ese camino. En vez de los argumentos y contrastar políticamente, defender el interés general, insultar y atacar incluso en lo personal. Miren, señor Muñoz Abrines, yo desmonté gravísimas acusaciones personales contra mí, gravísimas. Y lo que hizo el Partido Popular fue seguir manteniendo la difamación y la calumnia. Los ciudadanos de este país lo saben, lo ven y les escuchan y terminan concluyendo. Ustedes saben qué tienen que hacer, vivir con sus conciencias, señorías. Así es, señorías, tanto la Ley de Memoria Histórica como en Memoria Democrática que desarrolló la anterior deja bien claro que cualquier institución, estamento u organización que vanagloria, defienda y ponga en valor a dictadores y a las dictaduras no tienen cabida en un sistema democrático. Porque también con ello lo que se hace es atacar la dignidad de las víctimas, que las hubo por parte de esas instituciones, organizaciones y también fundaciones. Por tanto, se ha incubado por parte del Ministerio de Cultura, quien tiene la competencia, el expediente, y vamos a caminar, lógicamente, para que se produzca, con todos los derechos, lógicamente, preservados, es que una fundación de Francisco Franco se extingue. Y lo comparto absolutamente. En el mes de junio del año 24, desde el Ministerio de Cultura se solicitó ese informe que usted relata al Ministerio de Memoria Democrática, a la Secretaría de Estado. Informe que fue evacuado, trasladado, pero que exigió una complementación fundamentalmente, señorías, para armar el expediente ante circunstancias que pudieran venir de posibles vericuetos por algunos que puedan ir a la justicia. La Abogacía del Estado ha culminado un amplísimo informe en el que pide testimonios, cuestiones muy concretas para que se evacúe de manera definitiva esa información y ese documento para ser trasladado al Ministerio de Cultura y va a ser de manera más inmediata posible. Una vez que ya esté todo ese informe trasladado y en manos del Ministerio de Cultura, lo que se procederá, lógicamente, es a formular
a las instancias judiciales la extinción de la Fundación Francisco Franco. Ayer mismo hablaba con el ministro Ernest Urtasun y la voluntad del Gobierno es que esto lo podamos concluir en el presente ejercicio. Y sí quiero terminar diciendo que una vez que esto esté concluido, por supuesto, dando las alegaciones y los tiempos que sean precisos para que se puedan presentar sugerencias y también aquello que se considere por quien así lo establezca, que todos caminemos en la defensa de la democracia. Que todos digamos claramente si queremos estar o no al lado de fundaciones que defiendan la democracia o fundaciones que defiendan a dictadores. Usted ha relatado algunos de ellos. Uno de ellos, lógicamente, fue Francisco Franco. Ahí quedará claramente retratado quien intenta poner palos en las ruedas para normalizar el que una fundación llamada Francisco Franco deje de existir, que es lo más lógico, lo más coherente, lo más absolutamente democrático y lo que tiene que sentirse orgulloso de una sociedad. Desmontados y humillados. El Partido Popular ha recibido una lección histórica en el Congreso. Esta vez, no han podido esconderse. Pedro Muñoz llegó con su arrogancia habitual, creyendo que podía convertir la Cámara en un plató de su teatro barato, pero terminó hecho trizas ante la respuesta demoledora del ministro Torres. Porque la verdad siempre sale a la luz, y hoy ha quedado claro quiénes son los verdaderos tramposos, los verdaderos corruptos y los verdaderos enemigos de España. No hay que perderse en discursos, no hay que darle más vueltas. Aquí la realidad es contundente. El PP no tiene autoridad moral para dar lecciones de nada. Hablan de corrupción cuando han convertido su partido en un nido de ladrones. Hablan de respeto a las instituciones cuando han manipulado la justicia, han amordazado a la prensa y han saqueado todo lo que han podido. Hablan de ética mientras protegen a quienes hundieron este país en la crisis con sus recortes salvajes, con su saqueo impune y con su absoluta falta de escrúpulos. Pero esta vez no les ha funcionado. Torres no solo los ha parado en seco, sino que los ha expuesto delante de toda España. Les ha recordado su papel en la Gürtel, en la corrupción de las residencias de Madrid, en los escándalos de saqueo institucional, en su defensa descarada de las cloacas del Estado. Les ha dejado claro que, mientras ellos se dedican a la calumnia y la manipulación, este gobierno ha trabajado con transparencia, con responsabilidad y con la verdad por delante. Y la respuesta del PP ha sido la misma de siempre: gritos, pataleos, insultos y ninguna prueba. Pero lo que más ha dolido en la bancada de la derecha ha sido el golpe final de Torres, cuando les recordó que si querían buscar mentirosos, lo tenían muy fácil. Solo tenían que mirar a Valencia y a su presidente Lainez. ¡Boom! Un mazazo que dejó helada a la bancada del PP, porque saben que ahí está la verdadera podredumbre de su partido. Ellos, los campeones del saqueo, los arquitectos de la corrupción institucional, los defensores de delincuentes de guante blanco, se atreven a señalar a los demás mientras esconden sus propios escándalos debajo de la alfombra. Hoy ha quedado claro quién está del lado de la verdad y quién solo busca ensuciar el debate. Hoy ha quedado claro que el Partido Popular sigue siendo el mismo nido de corrupción y mentira que ha sido siempre. Hoy ha quedado claro que ya no engañan a nadie. Y por mucho que intenten seguir con su show, el pueblo español ya ha tomado nota. Han quedado expuestos, ridiculizados y derrotados. Que se preparen, porque esto solo acaba de empezar.